Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Hoy queremos adentrarnos un poco más con este libro, mirar un poco sobre la estructura del libro de Ruth. Vamos a centrarnos, vamos a conocer siempre cuando uno tiene lo que se llama la macroestructura, ciertamente que después puede leer con mayor facilidad, puede entender con mayor facilidad lo que el autor sagrado nos quiere comentar. Bueno, na ape. Peleque, pero entonces ahora vamos a mirar esta estructura. Ciertamente que toda estructura es un estudio que está haciendo el estudioso, ¿verdad? El que está haciendo el biblista, el que va entrando, ese que está, como se suele decir, quemando pestañas por estudiar y por conocer, para entender, ¿verdad? Por eso que estos estudios son muy profundos, ¿verdad? Porque uno va manejando hipótesis y luego tiene que ir demostrando. Y esto es lindo, porque esto es lo que nosotros le llamamos exégesis. Vamos a lo serio, vamos entonces a estructurar, vamos a mirar y vamos a entender verdaderamente lo que el autor sagrado está queriendo transmitir. Pero siempre va a ser una aproximación, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo es una gran aproximación con un estudio que luego tenemos que argumentar, ya es sacar. Ni captuila ya pipareilla de pareja o penda ya es sacar. Va para allá, pues hamba ere para ñande ya es inopea. Vamos a comenzar con esta estructura del libro de Ruth. Son 4 capítulos muy interesantes, esta historia. Como yo le digo siempre, una historia maravillosa. Pero hace en Guana, siendo en Guay, peleana, pesana, a la J. Cuaponaveno, entonces Catuetea lleva, llame esta bella, lleva, cada uno va a dar su veredicto, cada uno también va a decir, esta es una historia maravillosa, o esta es una historia inentendible, o lo que sea, ¿verdad? Pero dentro, luego también ubicando dentro de una macroestructura, es decir, una estructura general donde se ubica después cada una de estas acciones que se realizan en el libro. Primero, tenemos la introducción. Hay una introducción donde se narra la tragedia de Noemí y va del capítulo 1, versículo 1 al 5. Esta sería nuestra introducción. Durante el tiempo de los jueces, hubo una gran sequía en el país y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos.
El hombre se llamaba Elimelech, su esposa Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilión. Eran efrateos de Belén de Judá. Una vez llegados a los campos de Moab, se establecieron allí. Al morir Elimelech, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfá y la otra Ruth. Y así vivieron unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Quilión y Noemí se quedó sola, sin hijos y sin esposo. Bueno, hasta ahí entonces tenemos una primera presentación, una introducción. Primero es la ambientación, tiempo de los jueces, se nos está presentando en este tiempo. Luego viene una primera escena. En esta primera escena. Vuelta de Noemí y Ruth a Belén. Esto va entonces desde el capítulo 1, versículo 6 al 22. Del 6 al 22. Entonces aquí tenemos esa vuelta de Noemí y de Ruth. Y aquí suceden muchas cosas interesantes, ¿verdad? Porque va hasta el versículo 22. Desde el momento en que se nos presenta y se nos dice, entonces, ahí comienza. Primera escena. Entonces, se decidió a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Así abandonó en compañía de sus nueras el país donde había vivido. Mientras regresaban al país de Judá, Noemí dijo a sus nueras, váyanse, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Que el Señor les dé un lugar para vivir tranquilas en compañía de un nuevo esposo. Y las besó, pero ellas prorrumpieron en sollozos y le respondieron, no, volveremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió, regresen, hijas mías, ¿por qué quieren venir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mi seno para que puedan ser sus esposos? Vuélvanse, hijas mías, vayan, yo soy demasiado vieja para casarme. Y aunque dijera que todavía no perdí las esperanzas que esta misma noche voy a unirme con un hombre y que tendré hijos, ¿esperarían ustedes hasta que ellos se hagan grandes? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías, mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. Ellas volvieron a prorrumpir en sollozos, pero al fin Orfá despidió a su suegra con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Noemí le dijo, mira, tu cuñada regresa a su pueblo, a sus dioses, regresa tú también con ella. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de mí algo que no sea la muerte. Al ver que Ruth se obstinaba en ir con ella, Noemí dejó de insistir. Entonces caminaron las dos juntas hasta llegar a Belén. Su llegada conmocionó a toda la ciudad y las mujeres exclamaban, pero si esta es Noemí. Ella en cambio respondía, no me llamen más Noemí, díganme Mará, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Partí llena de bienes y el Señor me hace volver sin nada. ¿Por qué me siguen llamando Noemí? Si el Señor da testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha hecho desdichada. Así regresó Noemí con su nuera, la moabita Ruth, la que había venido de los campos de Moab. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Entonces, vamos en Tapeiteña de hoy. Es un capítulo muy bien logrado, es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Es entonces la primera escena que encontramos en el libro de Ruth. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Lorenzo de Vittori es científico. Investigó la relatividad y las ondas gravitacionales, pero su vida dio un giro radical. Laurentius de Vittori. Ahora es sacerdote dentro del Opus Dei, al que ya pertenecía antes. Esta institución fue fundada por José María Escrivá en 1928 y está dedicada a los laicos. Da San José María
De San José María aprendí sobre todo a santificar el trabajo, en primer lugar como investigador. Ahora haré mi mayor esfuerzo en mi nuevo trabajo como sacerdote. A partir de ahora, Lorenzo se dedicará a la atención espiritual de los demás miembros laicos del Opus Dei. Es un escenario completamente nuevo, aunque no inesperado. En los últimos años se trasladó a Roma para mejorar su preparación teológica y el año pasado el actual prelado del Opus Dei, Fernando Cáriz, le hizo la propuesta de ordenarse. Lo dejé en manos de Dios. En este tiempo terminé mis estudios en teología, el máster, y el año pasado, en abril, vino la llamada del Padre, del prelado de la obra, y en esta llamada vi la voluntad de Dios, la llamada de Dios. Y dije, sí, aquí estoy. Lorenzo de Vittori fue ordenado sacerdote el 21 de mayo, junto a otros 22. Tiene claro que en su nueva etapa hay un punto sobre el que predicará con abundancia. Al mismo tiempo me gustaría poder transmitir la belleza del perdón, aprender a perdonarse, aprender a entenderse, lo que no significa simplemente olvidar, sino amar a los demás, incluidos los errores pasados y con ganas de empezar de nuevo. De Vittori está convencido de que fe y ciencia se iluminan mutuamente y, de hecho, que haya sido ordenado sacerdote no significa que haya renunciado a la ciencia. Francisco sigue adelante con su agenda oficial y en la mañana del lunes recibió a representantes de Bulgaria y Macedonia del Norte. De Macedonia vino el presidente, quien se informó bien de los gustos musicales del Papa y probó suerte con este regalo, un disco de Vlatko Stefanovski, uno de los artistas locales más destacados del país, entremezcla ritmos locales con el rock y el jazz, aunque el regalo que más sorprendió a Francisco fue el que le hizo el primer ministro de Bulgaria. Le entregó este sencillo pesebre hecho con tela de lana que conquistó a Francisco. Vale più di un vaso de oro. Francisco sigue manteniendo reuniones en silla de ruedas, aunque eso no parece hacerle perder el humor. En el caso jesuitas, José María Tojeira era provincial de los jesuitas en Centroamérica, cuando mataron a Ignacio Yacuría y a otros 5 jesuitas en El Salvador. Dormía en una casa a 40 metros de ellos cuando el ejército los atacó. Dice que estuvieron 20 minutos disparando y que usaron todo el armamento imaginable, incluso un cohete antitanque. Los asesinos intentaron simular que los jesuitas murieron en el fuego cruzado entre la guerrilla y el ejército. Se usaron M16, que es el fusil de combate normal norteamericano, un AK-47, que es el de combate de la entonces Unión Soviética, y incluso usaron una ametralladora M60, que son estas ametralladoras que se colocan en el suelo y que disparan con un calibre mayor. Tiraron 3 granadas. José María Tojeira dice que los mataron porque buscaban una salida negociada a la guerra civil, pero los dos bandos buscaban el triunfo militar, también por denunciar las violaciones de derechos humanos en la dictadura. Los enemigos de pluma, decían ellos, de pluma de escribir, eran más peligrosos que los enemigos de fusil. Yo creo que los jesuitas durante la guerra salvaron vidas con su accionar, con su defensa de los derechos humanos, pero yo creo que salvaron más vidas con su muerte que con su trabajo previo. Su muerte provocó una oleada de solidaridad y solamente 6 meses después se firmó el primer acuerdo entre el ejército y la guerrilla en El Salvador. 33 años después, Tojeira sigue pidiendo una reparación, pero está en una encrucijada. Nosotros deseamos justicia, pero no queremos venganza, ¿verdad? Y claro, a los 70 años, meterle una pena de 30 años a una persona, si no hay mecanismos, digamos, de suavización de la pena. También teme que sirva de pretexto para que el asesinato se utilice políticamente y esto provoque una persecución de un bando a otro. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a 3 humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando con el libro de Ruth. Estamos hablando de la estructura. Es una estructura, ¿verdad?, fenomenal. Yo por lo menos lo llamo así, ¿verdad? Un capítulo primero, donde encontramos la introducción y luego esa primera escena también en que es el regreso. Después de que hayan fracasado, también digo fracasado entre comillas, con la muerte de Elimelech y también de Mahlón y Quilión, ¿verdad? Ellos mueren, los hijos, quedan las tres mujeres, vuelven. Orfa después al final se decide y va de nuevo a su tierra, a su pueblo, se queda. Sin embargo, Ruth dice, no, te voy a acompañar. Y ahora venimos a la segunda escena, y aquí ya entramos en el capítulo 2, que va del 1 al 23. Ruth que se encuentra con Boaz, es decir, nosotros habíamos dejado en ese capítulo 1, versículo 22, diciendo que así regresó Noemí, decíamos, con su nuera, la moabita. Ahí está uno de los elementos importantes, ¿verdad?, que ya dijimos hace rato. Se insiste en esa palabra, la moabita, o subrayande, de inde Ruth pechante, sino que esa casa de piedad de moabita y no lo guardia. De moabita, ¿verdad?, lo guardia. Bueno, la que había venido de los campos de Moab, cuando llegaron a Belén comenzaba la cosecha de la cebada. Importante esta última parte. Cuando ellos llegan comienza la cosecha de la cebada. Veamos en Dan de Egina, ¿por qué? Porque ahora justamente va a venir esta segunda escena. Lo que vamos a encontrar en el capítulo 2, del 1 al 23, que va a ser el pie. Entonces este es como el enganche que estamos teniendo. Comienza, dice, el tiempo de la cosecha de la cebada. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente muy rico llamado Boaz, de la familia de Elimelech. Ruth, la moabita, y entonces dijo una vez a Noemí, déjame ir a recoger espigas al campo, detrás de alguien que me haga ese favor. Puedes ir, hija mía, le respondió ella. Entonces Ruth se puso a recoger espigas en el campo detrás de los que cosechaban y tuvo la suerte de hacerlo de una parcela perteneciente a Boaz. Esto es lo que nosotros hace rato estábamos hablando en nuestra introducción a Yema. Decíamos que prácticamente aquí no aparece así Dios que habla, que le dice, a la noche se le aparece a Ruth y le dice, Ruth, hija mía, levántate. Vete ahora, vete a cosechar, porque yo voy a dirigir tus pasos, vete a aquel lugar, porque yo indicaré lo que tienes que hacer. No, de Ish no aparece. Pero sin embargo, con estas palabritas nos hace entender la acción de Dios. Ruth dice, se puso a recoger espigas en el campo detrás de los que cosechaban y tuvo la suerte de hacerlo en una parcela perteneciente a Boaz. Esto es lo fortuito que decíamos nosotros anteriormente, lo fortuito. Lo fortuito en el sentido de que hay algo, ¿verdad?, que se está presentando aquí como una suerte. Y entonces tuvo la suerte de hacerlo en la parcela perteneciente a Boaz, el de la familia de Elimelech. En ese preciso momento, otro elemento, la fortuna o la fuerza o Dios que dirige la historia, llegaba Boaz de Belén y saludó a los cosechadores diciendo, el Señor esté con ustedes. El Señor te bendiga, le respondieron. Boaz preguntó al capataz, ¿de quién es esta muchacha? El capataz le respondió, es una joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ella pidió que le permitieran recoger y juntar las espigas detrás de los cosechadores. Desde que llegó por la mañana ha estado de pie todo el tiempo y ahora está aquí descansando un poco. Entonces Boaz dijo a Ruth, óyeme hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo ni te alejes para nada de aquí. Quédate junto a mis servidores. Fíjate en qué terreno cosechan y ve detrás de ellos. Ya di orden a mis servidores para que no te molesten. Si tienes sed, ve a beber en los cántaros de agua que ellos saquen. Ruth se postró con el rostro en tierra y exclamó, ¿por qué te he caído en gracia para que te fijes en mí si no soy más que una extranjera? Boaz le respondió, me han contado muy bien todo lo que hiciste por tu suegra después que murió su marido y cómo
has dejado a tu padre, a tu madre y tu tierra natal para venir a un pueblo desconocido. Que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel, al que has acudido para refugiarse bajo sus alas. Entonces aquí nos está mostrando, ¿verdad? Entonces, lo que ya hemos dicho también al comienzo, la acción de Dios lleva. Y de una manera que luego será retributiva. Pero a ver, yo ya acaban de ir, oye, cuámagina, hoy cuámagina, imagínate. Y pues a ponerte coco, mi tacuñaco lleva, oye, ya las está, oye, ya y sí, oye, ya tú llevas, viene con la suegra, viene justamente, y todo el bien que ya le hizo, dice, después de que hayan muerto, tanto su marido como también su suegro. Ruth le dijo, ojalá pueda contar siempre con tu favor. Tú me has consolado y me has hablado amistosamente a pesar de que ni siquiera soy como una de tus servidoras. A la hora de la comida, Boaz le dijo, acércate aquí, come de este pan y moja tu bocado en el vinagre. Ruth se sentó al lado de los cosechadores y él le ofreció un puñado de grano tostado. Ella comió hasta quedar saciada y aún le sobró. Cuando se levantó para volver a recoger las espigas, Boaz ordenó a sus servidores, déjenla recoger también entre las gavillas y no la molesten. Más aún, saquen algunas espigas de las gavillas y déjenlas caer. Y cuando ella las recoja, no le digan nada. Qué interesante, ¿verdad? Es lo que nosotros después encontramos y entendemos aquí como la famosa solidaridad. La solidaridad. Lo que decíamos, cómo Dios también se manifiesta llevada. Pero sin embargo, decíamos en nuestra presentación, es la forma como Dios está hablando a través de las acciones positivas de estos personajes. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano,
preservada, inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno, dice, no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado, y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla
de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nosotros estamos mirando la estructura del libro de Ruth. No nos olvidemos, la primera partecita es la introducción, que es la tragedia, Mombe Uñande, ¿verdad? Capítulo 1, del 1 al 5, qué sucede con esta familia que tiene que emigrar de Belén hacia Moab. La segunda escena es ya la vuelta de Noemí con Ruth, ¿verdad? Una historia muy interesante. Y ahora estamos en esta tercera escena, que es todo el capítulo 2, prácticamente del 1 hasta el 23. Después ya tendremos el capítulo 3, justamente, ¿verdad? Capítulo 2 es toda la segunda escena. Y aquí nosotros vemos la generosidad del personaje, es decir, de Boaz. Es el encuentro de Ruth con Boaz. Y aquí Boaz prácticamente le deja y le dice, bueno, dale todo, o sea, porque es muy generosa, es tan oye, pues, y justamente Noemí también era pariente, ¿verdad? O mejor dicho, la esposa del pariente de Boaz, de Elimelech, que ya había muerto. Entonces, Ruth dice, estuvo recogiendo espigas hasta el atardecer. Luego desgranó lo que había recogido y era casi una bolsa de cebada. Ella tomó el grano, regresó a la ciudad y mostró a su suegra lo que había recogido. También sacó la comida que le había sobrado y se la dio. Su suegra le preguntó, ¿dónde has ido a recoger espigas? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que se interesó por ti. Ruth contó a su suegra con quien había estado trabajando y le dijo, estuve trabajando en el campo de un hombre llamado Boaz. Entonces Noemí exclamó, bendito sea de parte del Señor, que no deja de manifestar su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Luego añadió, ese hombre es pariente cercano nuestro, es uno de los que tienen el poder de responder por nosotros. Ruth dijo a su suegra, incluso me permitió quedarme con sus servidores hasta que termine la cosecha. Noemí le respondió, es conveniente, hija mía, que vayas con las servidoras de ese hombre. Así nadie te molestará en otro campo. Ruth siguió entonces recogiendo espigas con las servidoras de Boaz hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto vivía con su suegra. Interesante, aquí cambia, ¿verdad? Al final, ¿verdad? A la hora de la comida, acércate, come, le dice, ¿verdad? Boaz. Entonces ordenó a sus servidores, primero dice Boaz, déjenla recoger también entre las gavillas. Luego al final Ruth siguió recogiendo durante todo el tiempo la cosecha espigas con las servidoras. Interesante. Yo cambia de lo masculino a lo femenino, es decir, que de ese momento, al ser aceptada, ella entonces está entrando ya y oye, ama y ven. Entonces entra casi como una servidora más dentro de esa estructura de trabajo, de parentela que tenía Boaz. Así termina entonces esta segunda escena. Es prácticamente todo el capítulo segundo, desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Nos cuenta esta historia del encuentro con Boaz en el campo, cuando ella va para espigar. Esto también es interesante. Después vamos a mirar toda esta posibilidad que siempre se le dejaba a los pobres. Entonces, lo que uno iba cosechando, y si algo caía, entonces que después
vendrán detrás de vos para llevar la ama de cuea lleva. Es una conciencia muy interesante a favor de los pobres. Pero aquí ciertamente por eso que encontramos después que Boaz le dice a los servidores, déjenla, ¿verdad? Y a propósito, hay algunos que ya yo persona que tú horas a ver. Bueno, ella antes veía y todo ahí más o menos entre las cosas, déjenlo algunas cosas sin cosechar para que ella pueda cosechar. O sea, ni las embrente, ni las ande. Interesante. Y ahora pasamos entonces a la tercera escena, que sería dentro de nuestra estructura. Es un libro muy bien estructurado, la cuarta partecita, que es la propuesta del matrimonio de Ruth a Boaz. Es Ruth entonces aquí, es muy interesante, ¿verdad? Aquí, porque es el famoso rescate, el famoso Goel. Es un libro muy pequeñito, ¿verdad? Pero sin embargo que tiene una riqueza impresionante. Vamos a leer un poco esta tercera parte, cómo se nos presenta. Capítulo 3 decíamos, los versículos 1 al 18. Entonces Noemí, su suegra, le dijo, hija mía, yo quisiera conseguirte un lugar seguro donde puedas ser feliz. Por otra parte, Boaz, el hombre con cuyas servidoras estuviste, es pariente cercano nuestro. Esta noche él estará aventando la cosecha en la era. Lávate, perfúmate, cúbrete con el manto y baja a la era. No dejes que te reconozca antes que termine de comer y beber. Cuando se acueste, fíjate en el lugar donde él esté acostado. Entonces ve, destápale los pies y acuéstate allí. Después él mismo te indicará lo que debes hacer. Ella le respondió, haré todo lo que me has dicho. Entonces aquí comienza lo que nosotros estamos diciendo, la propuesta que será después para el matrimonio de Ruth con Boaz. Seguimos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada y como siempre la palabra de Dios que nos acompaña, que nos anima, que nos fortalece. Escuchamos como siempre Hechos de los Apóstoles que nos acompaña durante todo el tiempo de la Pascua.
Capítulo 18, del 1 al 8. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural de Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutían en la sinagoga esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo: ustedes son responsables de lo que les ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a la casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Queridos hermanos, aquí le tenemos a un Pablo siempre con sus compañeros que comienza a predicar, a anunciar lo que lleva. Y Pablo anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Es el buen anuncio también para cada uno de nosotros. Pero peago diseñan de guarajina lleva esa peana llama un burgana. Pero cuando te veo de jay cuando ponanda el entero este a las itañan de sí se agüerovia se apenata la pepe yare allá popata pepe perejay se lleva los mandamientos, las normas, las órdenes del Señor para nuestra vida. Upeago muchas veces ñadeña hendú pero andaña pena guasuyey. Y entonces por eso Pablo aquí dice, porque muchos también le contradecían en todo lo que Pablo presentaba, y lo presentaba desde el corazón, ¿verdad? Sabiendo que Dios se había manifestado y que Dios sobre todo nos da nueva vida. Por eso Pablo toma esta determinación. Bueno, ya que pena pehendusei, voy a ir a aquellos que están abiertos a Dios, aquellos que verdaderamente quieran convertirse. Pero les da una advertencia. Desde ahora yo no sé y no soy responsable de todo lo que les pueda pasar a ustedes. Upeaco dice, la consecuencia de no creer en este evangelio, es decir, no llegar a la felicidad y a la plenificación de nuestra propia vida para la que fuimos creados por Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás?
entonces ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos mirando esta estructura y ahora estamos leyendo, mirando la estructura, lo que va sucediendo en esta historia. La misma Noemí que le está diciendo lo que tiene que hacer, porque este es pariente nuestro, es el que tiene la posibilidad de rescatarnos. Después vamos a ver y vamos a estudiar lo que significa el Goel, ¿verdad? En hebreo, el que te rescata, el que te da esa posibilidad entonces de seguir justamente con la prole. Ruth bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre. Luego fue a acostarse junto a la parva de cebada. Allí fue sigilosamente, le destapó los pies y se acostó. A eso de medianoche el hombre se despertó sobresaltado y al incorporarse vio que había una mujer acostada a sus pies. ¿Y tú quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, tu servidora, respondió ella. Extiende tu manta sobre tu servidora, porque a ti te toca responder por mí. Él exclamó, que el Señor te bendiga, hija mía. Tú has realizado un segundo acto de piedad filial, mejor que el primero, al no pretender a ningún joven, ni pobre, ni rico. Y ahora no temas, hija mía, haré por ti todo lo que me digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe muy bien que eres una mujer decidida. Es verdad
que a mí me toca responder por ti, pero hay otro pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y mañana, si él quiere ejercer contigo su derecho, que lo haga. De lo contrario, lo haré yo. Te lo juro. Acuéstate hasta que amanezca. Ruth quedó acostada a sus pies hasta la madrugada y se levantó a la hora en que un hombre todavía no puede reconocer a otro, porque Booz no quería que se supiera que la mujer había venido a la era. Entonces le dijo: trae el manto que tienes puesto y sujétalo bien. Mientras ella lo sujetó, él midió media bolsa de cebada y puso la carga sobre sus hombros. Después ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿cómo te ha ido, hija mía? Ruth le contó todo lo que el hombre había hecho por ella y añadió: me entregó esta media bolsa de cebada diciéndome que no debía volver con las manos vacías a la casa de mi suegra. Noemí respondió: quédate tranquila, hija mía, hasta que veas cómo se resuelve todo esto. Seguramente este hombre no descansará hasta arreglar hoy mismo este asunto. Bueno, aquí entonces encontramos todo lo que ya hemos dicho, nuestra introducción, la solidaridad, la generosidad, cómo Dios va actuando en la vida de las personas, cómo se van dando las cosas, cómo Dios va dirigiendo la historia. Mira la bella Eshaina. El autor sagrado tiene una síntesis fenomenal de todos estos puntos que nosotros estamos tratando, ¿verdad? Y aquí también estamos viendo esta generosidad, así como decía Boaz. Qué interesante, le dice, tú has realizado un segundo acto de piedad filial. Tú has realizado un segundo acto de piedad. No solamente con tu suegra, ¿verdad? No solamente con ella, sino que ahora incluso conmigo. Y justamente al no pretender un joven, dijo ella por el caumiare, lleva, porque podrías haberlo hecho, porque tú eres joven y todo lo que sea. Pero sin embargo, has elegido o me has elegido a mí para que pueda rescatarte. Ciertamente que me corresponde, dice, porque yo soy pariente con ellos. Elimelech, entonces era pariente con él, el esposo de Noemí, que había muerto ya en Moab, en los campos de Moab. Bueno, todos estos elementos a nosotros también nos hacen entender. Porque aquí hay entonces todo un pensamiento, toda una elaboración, tanto de parte de Noemí como también con Ruth. De acuerdo, por otra parte también estamos viendo la obediencia de parte de Ruth, porque la suegra le dijo justamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Destápale los pies y acuéstate allí. Después él mismo te indicará lo que debes hacer. Esto también, ¿verdad? Como diciendo, ya el Señor le va a inspirar a él y le va a decir, vaya para la Bellapona, vaya para Bellapona. Ella le respondió: haré todo lo que me has dicho. Haré todo lo que me has dicho. Y entonces así comienza, ¿verdad? Toda esta historia. Comenzamos a entender cómo se va organizando todo. Haré todo lo que tú me has dicho. Y bueno, así entonces vamos entendiendo esta historia que es muy interesante, la historia de Ruth. La historia de Ruth donde encontramos a varios personajes, o estos personajes que interactúan entre ellos, van descubriendo también dentro de este mismo andar, porque no es que ya te presenta todo y te dice tope a peixana, a peixo y coana, listo, y mapea en una sola vez, sino que se van dando pasos. Esto es lo que nosotros le llamamos proceso. O vean de Yicuana, porque en todo proceso, en todo camino, nosotros vamos haciendo nuestro discernimiento, ¿verdad? Lo que Dios también a nosotros nos va pidiendo. Ruth y Noemí y también Boaz, en la medida en que se van sucediendo los hechos, y después ciertamente, ya la próxima estaremos hablando algo más. ¿Qué sucederá? Ya en el capítulo 4. Y nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.